hacia la segunda mitad de los 90, en un momento de mucha penuria, de pérdida de millones de puestos de trabajo, de desarraigo, de intemperie, surgieron formas inéditas de protesta y de organización, los primeros movimientos piqueteros, lo que después iban a llamarse los movimientos sociales, que lograron hacerse visibles cortando el flujo de lo que era visible en la Argentina en aquellos años. ¿Cómo vos ves la relación entre sindicatos, el mundo del trabajo no formal, los movimientos sociales? Del punto de partida que me gustaría arrancar una reflexión es que los movimientos sociales llegaron para quedarse. Yo creo que aquello que nace como resistencia, sin lugar a duda, aquello que da cuenta de formas de organización de los trabajadores, porque los piquetes finalmente, y lo que luego se conoce más precisamente como movimientos sociales, en realidad nacen como movimientos de desocupados. Y que muchos de ellos vienen con tradición sindical importante. Y finalmente muchos de ellos se terminan organizando precisamente porque vienen de experiencias organizativas, y creo que el movimiento, lo que expresan los movimientos sociales, en términos de organización territorial, es un factor, yo digo, uno de los sectores más dinámicos de la política y también de las políticas sociales. ¿Cómo vivió el movimiento sindical y en el caso de la CTA el ejercicio de Néstor Kirchner de ir más allá de lo que aparecía como horizonte posible? ¿Qué les pasó a ustedes con esto? En el sector nuestro, que fue el sector que intentó y llevó adelante la resistencia, aunque parezca paradojal, ese sector entró en crisis. Dentro de la CTA, las políticas de Néstor generaron dos lecturas. Para un sector, Néstor Kirchner era más de lo mismo, era un enmascaramiento de las viejas políticas neoliberales. En el mejor de los análisis, Néstor era como una especie de transición hacia algo superador que iba a surgir desde la propia CTA. Esa era una lectura muy ombliguista, pero que se hacía en los debates internos de la CTA. Y otros que empezamos a ver que había que tomar distancia del intento de caracterizarlo a Néstor, porque, claro, para muchos no daba la talla, es decir, era complicado. Porque había quienes... Personaje desconocido, del sur profundo. Desconocido, no traía grandes pergaminos de la resistencia anterior. Había algunos que les costaba hasta de una cuestión egoísta, ombliguista. El ego no les permitía admitir que un personaje como Néstor podía ser quien, habiendo interpretado una especie de circunstancia histórica, fuera capaz de abrir el camino, y otros creímos que sí. Cambia el rol del Estado, donde el proceso de crecimiento económico, yo utilizaría acá la palabra desarrollo económico, ¿por qué no? Implica, por ejemplo, procesos de industrialización. Y el proceso de industrialización tiene un rasgo muy importante, que es la articulación. Que esto no pasa cuando no voy a hablar solamente cuando la sociedad se financiariza, sino cuando todo pasa a ser algo más vinculado con el comercio, con los servicios. El proceso de industrialización implica una articulación geográfica, sectorial y productiva que genera un proceso de inclusión muy fuerte. Y ahí empieza a haber entonces otra posibilidad de inclusión, otra forma de vincularse desde los movimientos sociales con la economía y con la política. Como pasó con la desocupación. ¿Te acuerdas que Néstor siempre decía que asumió con más desocupación el 24%? Más que votos. Más que votos, bueno. Realmente hay que seguir bajando, hay que hacer descender el desempleo, que haya cada vez más trabajo registrado. Pero lo más importante es el hombre protagonista. El hombre protagonista trabajando. 5 millones de puestos de trabajo.
Todos lo hablamos, todos lo decimos, pero a veces capaz que no pensamos en qué significó esos 5 millones de puestos de trabajo. Empezó a tener todo un apoyo a la industria, todo un apoyo a la parte de la agricultura, valor agregado, pero había algunas empresas, pymes, que ya se estaban desarrollando y fueron apoyadas. Pero había otra parte de la exclusión, que eran los que hacían el trueque, que eran los que estaban invisibilizados, que no se les había dado la oportunidad de poder desarrollarse. Entonces te hablaban de la economía de los pobres. Es más, en las décadas anteriores seguramente le dieron un subsidio para un microemprendimiento, entre comillas, digo yo. Pero jamás esa persona estuvo registrada con su nombre y apellido en blanco, en un trabajo en blanco. Sobre eso te quería preguntar, porque se habla mucho de políticas sociales, del rol del Estado. Queda claro que en los años 90 el Estado fue prácticamente transformado en un Estado mínimo, salvo como gendarmería para cuidar los intereses de quienes eran los privilegiados, pero el Estado se había retirado y, entre comillas, las políticas sociales en general tenían que ver con ONGs, con organismos internacionales, Banco Mundial. Parecía ser que el cuidado de los más débiles de la sociedad quedaba del lado de cierta filantropía, etcétera, privatizado. ¿Qué es lo que efectivamente cambió en estos años, en términos de políticas sociales? Yo le doy mucha importancia a las distintas organizaciones sociales que han trabajado, pero de ahí a pasarnos a un ONGismo, claro, ¿no es cierto?, donde se terciarizaba, se privatizaba lo que es la política pública, me parece una barbaridad. Me parece, como decís vos muy bien, que el retiro de ese Estado en un país que quiere crecer, que tiene un proyecto nacional, un proyecto que contiene a su pueblo, nunca puede ejercer un rol privatizador. Por ejemplo, sí, de los 5 millones de empleo, 1.300.000 fueron generados por la economía social. La mitad de ellos por la economía tradicional, las cooperativas y mutuales tradicionales, y los otros con nombre, apellido, número de documento, digo, porque a veces uno habla y larga números y números y dice, ¿dónde lo sacás? No, señor. Nosotros en el 2003, a través de la legislación correspondiente, Néstor puso en marcha el registro de efectores sociales con monotributistas sociales, que eran aquellas personas que tenían los saberes, los haceres, pero no tenían la plata para desarrollar sus emprendimientos, para hacer una gestión asociada, para cooperativizarse. Hoy de ellos hay 558.000 efectores sociales. El sentido común hegemónico de los años 90 implicó la devastación de los derechos. Los derechos fueron transformados en privilegios, y cuando dejan de ser derechos para devenir privilegios, pueden ser eliminados. Derechos sociales, derechos del trabajo, todo lo que había constituido lo mejor de la tradición igualitaria argentina, en los 90 fue considerado causante de todos los males posibles. El kirchnerismo vino precisamente a invertir esos términos. Vino a reconstruir en lo material, pero también en lo simbólico, en la práctica, pero también en el lenguaje, en la acción del Estado, pero también en las conciencias, la dimensión, la importancia y la centralidad de los derechos. No solo de los derechos sociales, sino buscando la relación entre los derechos sociales y los derechos civiles, para que se entienda mejor. La asignación universal por hijo, los derechos de los trabajadores, pero también el matrimonio civil igualitario. La ley de servicios audiovisuales con una democratización de la cultura junto con el estatuto de peón rural. Esa reconstrucción del derecho está en el centro, es la estructura neurálgica de este nuevo tiempo argentino. Si uno quisiese colocar lo más radical, lo más intenso, quizás lo más entrañable de estos años, seguramente la palabra derechos sociales y civiles entramados es el punto central de esta experiencia política.
¿A ustedes qué les pasa con la disputa de la 125 y con esos discursos encendidos de Cristina planteando que aquí no hay consenso porque hay un conflicto estructural en Argentina? Para nosotros fue el momento en el que la historia claramente nos planteó que la divisoria de aguas en la Argentina pasaba por un lado entre los grupos del poder económico tradicional, esos sectores de la oligarquía que vinculábamos emblemáticamente a la sociedad rural, pero que tenían, como decís vos, vinculación con los dueños de los grandes grupos mediáticos, y un bloque dominante muy poderoso en la Argentina, vinculado a ese entramado económico en el que aparecen sectores financieros, ruralistas, dueños de grandes medios de comunicación, que entiende que ya no hay posibilidad de convivencia con el kirchnerismo. Y cuando esa posibilidad de convivencia se rompe, ahí los sectores populares entramos en un debate interno porque tenemos que tomar posicionamiento. No podemos seguir en un debate donde muchas veces hasta faltaba honestidad intelectual. Y creo que hay sectores que perdieron la brújula, patrullas perdidas de la izquierda que terminaron yendo atrás de la sociedad rural. Si tuvieses que pensar problemas, lo que falta, cuestiones que te preocupan, ¿cuáles serían? Y yo creo que la Constitución del 94, que nos impuso el neoliberalismo conservador, va a terminar siendo una gran dificultad para el avance y el desarrollo de nuestro proyecto. Si nosotros quisiéramos que el petróleo volviera a ser de todos los argentinos, y hay que reformar la Constitución. Si quisiéramos que el Estado Nacional pueda intervenir en la minería, hay que ir a otra Constitución. Si quisiéramos poner en disponibilidad todo el Poder Judicial y promover una serie de cambios en la forma y en los procedimientos de la justicia, y tenemos que ir inexorablemente, o si quisiéramos incluir los derechos de las minorías. A ver, la familia argentina fue modificada por el matrimonio igualitario. A mí me gustaría, por ejemplo, que eso tuviera rango constitucional. Me gustaría volver a tener un sistema federal de educación, que fue desguazado por el neoliberalismo en los 90. ¿Y sabes qué? Me gustaría todo esto hacerlo en el marco del constitucionalismo popular, a la manera bolivariana o a la manera boliviana. Aunque tardemos 2 años en hacer una nueva constitución, la constitución que discutamos tiene que ser discutida por millones de argentinos. Abrir el debate en todo el país, con asamblea, participación, protagonismo. Discutiendo esto con el embajador Martínez Mendoza, el embajador de Venezuela en Argentina, me contó que camino a Barinas hay una carretera con un peaje, y en ese peaje hay unas señoras que hacen en Venezuela unas tortillas, como las tortillas de aquí, que son famosas. Pero dice que son como mucha gente haciendo ese trabajo, y todos los que pasan por ese peaje paran y compran. Es un gran hecho cultural en Venezuela. Bueno, alguien dijo que las tortillas de Barinas tenían que estar en la Constitución Nacional. Primero alguien dijo que eso era una tontería, y Chávez, que era un hombre que sabía escuchar al pueblo, dio todo un debate, y fue como se incorporaron los saberes populares a la revolución bolivariana. Digo, me parece que no solo tenemos que cambiar la Constitución, sino la forma en que se hace y se construye una nueva Constitución.